8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es miércoles 27 de agosto de 2025, estamos iniciando esta jornada con cielos cubiertos y precipitaciones de carácter débil en el norte peninsular, chubascos y tormentas que a medida que avance el día se van a extender hacia puntos de Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Tengan precaución porque la Confederación Hidrográfica del Ebro ha emitido una alerta por crecidas en barrancos y cauces con motivo de estas precipitaciones, así que, insisto, no hagan locuras. Se mantienen los avisos por fuerte oleaje en la costa gallega y las alertas por altas temperaturas en Baleares y en Málaga. A esta hora en Madrid tenemos 23 grados, vamos camino de los 33, la máxima nacional en Córdoba y Murcia con 37, la mínima en León con 11. Y hoy les voy a contar la actualidad política de las últimas horas como si de un cuento se tratara. Un cuento conocido por todos ustedes, la famosa historia de Pedro y el Lobo, que ahora el presidente del gobierno y sus socios han querido versionar. En el cuento, que ha sido transmitido de generación en generación, Pedro, lo recordarán, un simple pastor de ovejas al que le aburre permanecer durante horas junto a su rebaño sin nada que hacer, se entretiene atemorizando a sus vecinos con la llegada del lobo. Le encanta a Pedro sembrar el pánico. Ríe desde luego a carcajadas viendo el terror que desencadenan sus mentiras cuando menta al feroz carnívoro. Un día la amenaza fue real, pero Pedro había mentido tanto a sus paisanos que nadie le creyó ni salió en su auxilio, así que pagó las consecuencias de esos actos. Como todo cuento, claro, tiene una moraleja y en este caso lo que se busca es convencer a los más pequeños de que no deben mentir, de que mentir está mal. Desde que llegó al poder, pero especialmente en esta legislatura, Pedro Sánchez, de la mano de sus socios, ha hecho de la política nacional una versión adaptada, podríamos decir, de este cuento, y lo ocurrido este martes en la Diputación Permanente solo es un capítulo más. Ahora ya no es Pedro quien se divierte amenazando con la inminente irrupción colina abajo de la fiera, sino que es el propio lobo quien desde lo alto del monte no deja de lanzar aullidos amenazantes. A ver si el amable pastor de ovejas se inquieta. Yo creo que es una insensatez que sea la oposición quien tenga que pedir a los ministros del ramo que comparezcan ante la situación crítica de incendios que hemos vivido a lo largo de todo el verano. Tendrían que haber sido los ministros, las ministras, las vicepresidentas, motu propio, quienes hubieran venido a comparecer a este Congreso y esperamos que en el día de hoy el Gobierno entre en razón, rectifique. Exigim, doncs, una vegada més que el Govern espanyol compleixi i que ho faci aviat, evidentment, si vol aspirar a alguna altra negociació política en els propers mesos. Los aullidos parecen amenazantes, qué duda cabe. Pero Pedro ha oído y ha sentido cerca tantas veces al animal que sus feroces aullidos le suenan a pequeños maullidos y sus dentelladas no dejan más que pequeños rasguños. De los vecinos de Pedro, pues qué decir. Allí andan, deambulando, resignados, esperando que algún día el lobo cumpla su amenaza, pero no para salir en auxilio del feliz pastor, sino para aunar esfuerzos e intentar desterrarle. Igual ustedes llevan muchos años de periodistas parlamentarios, alguna diputación permanente en el que el PSOE en la oposición no pidiese peticiones de comparecencia. No conozco ninguna. Entonces, intentan hacer ver como que lo que hace el Partido Popular está fuera de la democracia, cuando el fiscalizar a los miembros del gobierno y fiscalizar a los ministros no solo no es un ataque, sino que forma parte del juego democrático y es una de nuestras obligaciones. Y por lo tanto me sorprende. Me sorprende también que todos han dicho que ninguna de las peticiones de comparecencia que hacíamos era necesaria. Entre tanto, siguen pasando los días, las semanas, los meses, los años, y en su redil monclovita Pedro continúa pastoreando a sus ovejas con la tranquilidad de quien sabe que si periódicamente, y si puede ser al caer la noche, entrega en sacrificio algunas de sus ovejas al lobo, este nunca bajará de la montaña. Y sus aullidos no serán amenazas de un peligro inminente, sino simples avisos de que vuelve a tener hambre y quiere engullir otra parte de su rebaño.
Sirva esta parodia para resumir lo que ha ocurrido en la Diputación Permanente, donde los aliados de Pedro Sánchez han salido de nuevo en su rescate, tumbando todas las solicitudes de comparecencia registradas por el Partido Popular, un total de 9, para que Sánchez y algunos de sus ministros diesen explicaciones por los casos de corrupción, los incendios, la inmigración o las cesiones ante los separatistas catalanes. Junts y Podemos han ejercido de lobo, votando a favor o absteniéndose en algunos casos, un aviso a navegantes para recordar al Ejecutivo que no cuenta con una mayoría parlamentaria sólida, ahora que se abren carpetas muy sensibles como la quita de la deuda, el cupo catalán o los presupuestos generales. El Gobierno, para no quedar demasiado mal, ha anunciado que 4 ministros, Ana Redondo, Sara Agesen, Grande Marlaska y Óscar Puente, van a dar explicaciones a partir de la próxima semana. Una de ellas, la ministra de Transición Ecológica, la señora Agesen, va a recoger esta tarde en el Senado el testigo de Margarita Robles, que ha iniciado la ronda de comparecencias solicitadas por el Partido Popular para rendir cuentas por la gestión de los incendios. Una declaración en clave política, declaraciones que yo entiendo que no son procedentes cuando se están jugando las vidas, pero como consecuencia de esas declaraciones, ese mismo día 15 de agosto, lo que las comunidades no habían pedido, porque se estaba trabajando in situ con todos los medios necesarios, de una manera absolutamente coordinada y sorprendente. El día 15 de agosto a las 20:42 horas, una hora muy adecuada después de tantos días, se llegó a pedir refuerzos del ejército. Como han podido comprobar, cero autocrítica y continuos ataques a líderes de la oposición y a los presidentes autonómicos del Partido Popular, a los que imputó fallos en la prevención y también en la respuesta a esta oleada de incendios. Entendemos que esta tarde la ministra Agesen se va a centrar en vender las bondades del Pacto de Estado contra el Cambio Climático que ha reciclado el Gobierno, una propaganda debidamente apuntalada este martes en el Consejo de Ministros al incluir en el paquete de ayudas de los incendios otras catástrofes naturales acontecidas durante los últimos meses. Vamos a trabajar con administraciones, con sociedad civil, con distintos grupos parlamentarios y ojalá seamos capaces de alcanzar, como digo, este acuerdo de país y este pacto de Estado, porque lógicamente es mucho más, nos supera a cualquier gobierno, como digo, a cualquier partido político. En paralelo a todo lo relacionado con los incendios, el Gobierno también dio luz verde ayer al decreto ley que sienta las bases para el traslado a la península de más de 3.000 menores inmigrantes no acompañados que ahora mismo están en Canarias. Ese decreto concreta la capacidad ordinaria de acogida que tienen las comunidades autónomas. Por ejemplo, lo que viene a decir es que en condiciones normales la Comunidad de Madrid debería tener plazas para acoger a 2.827 menores, la Comunidad Valenciana a 1.767 y Baleares a 406. Si una comunidad triplica esos números, puede pedir al Gobierno que traslade menores a otras regiones y en un plazo de 15 días, en teoría, el Ejecutivo tiene que ejecutar esa petición. Bueno, en teoría no, tiene que hacerlo, otra cosa es que lo haga. Canarias y Ceuta lo van a solicitar en las próximas horas y el ministro Ángel Víctor Torres juega con la idea de que la próxima semana comiencen esos traslados. El próximo martes haremos comisión interministerial precisamente para todo ello, para que puedan ya empezar las derivaciones de los menores no acompañados que están en los territorios frontera, como decidió así, aprobándolo el Gobierno de España, el Consejo de Ministros, como lo decidió también la mayoría en el Parlamento de España. Hay que decir que las autonomías del Partido Popular ya trabajan con sus equipos jurídicos para recurrir ante los tribunales este decreto ley, entre otros motivos porque considera arbitrario y opaco el mecanismo para decidir la capacidad de acogida que tiene cada región. Marga Proens, vamos a escuchar lo que decía ayer en declaraciones a esta casa por la tarde, junto con nuestra compañera Leticia Vaquero, y también las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla. Y que nos sentimos ninguneados por parte del Gobierno de España, que parece que ya le va bien que la única ruta o que la ruta que más crezca de toda Europa de inmigración irregular sea la ruta entre Argelia y las Islas Baleares. No tiene sentido que Andalucía, que está por encima del 95% de sus capacidades, pues reciba pues un número de personas, en este caso de menores no acompañados, de 600 a 800, sin que antes haya habido un acuerdo previo, sin que antes haya habido una planificación y haya unos recursos necesarios.
Cataluña y País Vasco no van a participar en este reparto y no son pocos los que consideran que obedece a una cesión más, como el hecho de que el Partido Socialista vaya a proponer en la Junta de Portavoces de la próxima semana que no haya pleno el día 11 de septiembre. Para unos, dado que coincide con la diada, es un guiño a los separatistas, otros consideran que es una treta para no iniciar el curso con nuevas derrotas parlamentarias, ya que ese día se convalidan o tienen que convalidarse varios decretos, y en el Partido Popular sospechan que es el interrogatorio a Begoña Gómez lo que está detrás de esa propuesta, y es que ese día comparece ante el juez Peinado después de que el magistrado le haya imputado un delito de malversación de caudales públicos. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, empezando por esto último, no sé qué decisión va a tomar al respecto su partido en la Junta de Portavoces de la próxima semana. Bueno, yo creo que ustedes han explicado un poco las distintas variables que apuntan a lo que realmente va buscando el Partido Socialista, ¿no? Y tenemos una más clara. El día que conocíamos los datos de lo que estaba pasando en Valencia con la Dana, el Partido Socialista no suspendió el pleno y quiso seguir adelante para el reparto de Televisión Española. Evidentemente, el día de la Dana sí había pleno, el día de la diada no. Yo creo que realmente, como usted bien ha explicado, posiblemente lo que buscan es tapar otra serie de circunstancias, como es la declaración ese día testifical de la señora Begoña Gómez y intentar también tapar los posibles derrotas. Entonces, de nuevo utilizan el Parlamento para su propio interés particular, en vez de intentar gestionar un país, ¿no?, que creo que es lo que realmente debería de estar. Con lo cual entiendo que ustedes van a pedir que se mantenga, ¿no?, el pleno, la sesión prevista para ese día. En principio no hay motivo para no hacerlo, ¿no? Salvo que diga otra cosa. Al hilo de lo que ocurrió ayer en la Diputación Permanente, no sé si considera un fracaso que no saliera adelante ninguna de las peticiones de comparecencia. No, bueno, lo que pone en manifiesto es que los socios ligan su futuro directamente a Pedro Sánchez, porque no permitir que vayan los ministros para comparecer y dar explicaciones sobre cuestiones tan diversas como las que se planteaban ayer, yo creo que lo que pone en evidencia clara es que ellos son partícipes de todo lo que está haciendo Sánchez directamente, y no pueden, como oímos a veces, criticar a sumar al gobierno cuando él es parte del gobierno y no permite que se le pida o se le exijan explicaciones, o otros para otras formaciones políticas como Esquerra, como Junts, como PNV, que son parte de este proceso, puesto que lo apoyan, ¿no? ¿Usted cree que los socios del gobierno van a mantenerse fieles hasta el final de la legislatura, o que en función de cómo se desarrollen los acontecimientos algunos pueden empezar a desmarcarse? Bueno, lo que vemos es que hay muchos socios del gobierno que cuanto más debilidad tiene el gobierno, más fortaleza tienen ellos en la negociación. Y la fortaleza para ellos es conseguir cosas que de otra manera nunca conseguirían. Estamos viendo cómo día a día se cede a costa del conjunto de los españoles, ¿no? Y en algunos casos, por desgracia, no lo paga el gobierno, sino que lo pagan el conjunto de los españoles con sus impuestos. Con lo cual, mientras sus socios sigan sacándole cosas a este gobierno de Sánchez, pues posiblemente sigan apoyándole. Y el día que consideren que ya no pueden sacar más, a lo mejor, y solamente a lo mejor en ese momento, vemos un cambio de actitud de los socios, ¿no? Ayer Junts y Podemos apoyaron o se abstuvieron en algunas de las iniciativas, en algunas de las votaciones. De haber ocurrido esto durante el Pleno, habrían salido adelante algunas de ellas. No sé si hay alguna forma de ajustar la representación parlamentaria de la Diputación Permanente a la que existe durante un Pleno ordinario, porque no es la misma, hay que recordarlo. Parece lógico, ¿no?, que la representación que se produzca en la Diputación Permanente, que es una representación reducida de lo que es el Congreso, respondiese a las mayorías que hay en el Congreso, ¿no? La verdad es que tiene poca lógica que los números, por ejemplo, los casos en los que se producía empate, no respondiesen a las mayorías que hubiesen, si esa misma votación se hubiera producido en el ámbito del Congreso con su pleno de los 350. Pero al final también, con su abstención, es verdad que generaba la duda esta situación, pero hubieran tenido fácil desequilibrarlo, votar a favor. Oiga, estamos hablando de votar a favor de que comparezcan para dar explicaciones. Nada más, ¿eh? Simplemente creo que ha pasado en este tiempo situaciones importantes como para que se les exija que den explicaciones. Nada más, es lo único que el Partido Popular estaba planteando. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. No sé si me puede adelantar si tienen previsto citar allí a algunos de los ministros cuyas comparecencias han sido vetadas. Bueno, al final los plenos empiezan dentro de 2 semanas y, bueno, hay algunos que ya han anunciado. Es decir, es cierto que ayer en las votaciones no conseguimos sacarlas adelante para que comparecieran, pero sí que algunos anunciaron que van a comparecer, con lo cual sí que ha valido esa Diputación Permanente para obligar
no de manera directa con la votación, pero sí de manera indirecta, que algunos de ellos tengan que comparecer, ¿no? Con lo cual yo creo que algún efecto positivo evidentemente ha tenido. Pero no ocurre, por ejemplo, con algunos como Félix Bolaños. Entonces pienso que viendo lo que ha ocurrido esta semana con Margarita Robles, lo que va a ocurrir hoy con Sara Agesen, si pueden actuar de manera parecida y pueden solicitar esas comparecencias en el Senado, aprovechando que allí pues tienen mayoría absoluta. Sí, sin duda es una vía para intentar, lógicamente, como usted dice, pedir simplemente que se dé explicaciones. Es que puede parecer sorprendente, pero lo único que se plantea es que comparezcan para dar explicaciones y para que se les pueda preguntar, se les pueda interpelar y puedan aclarar situaciones que se han producido en este tiempo, que yo creo que son suficientemente importantes para que dé explicaciones. Que un gobierno, una de sus funciones es someterse al control de la oposición y dar explicaciones de aquellas cuestiones que pasan por el bien de la democracia, ¿no? Es que parece que estamos pidiendo algo muy específico. Ayer pasó por el Senado la ministra Margarita Robles. No sé qué le pareció su intervención. Bueno, yo creo que ustedes han hecho un corte muy concreto y yo creo que al final su posición es atacar al Partido Popular y no asumir ninguna responsabilidad. Hasta cuando el Partido Popular hace una propuesta, como el presidente fijó, con 50 puntos, una propuesta en materia de incendios para intentar mejorar la situación, en la que se hace un análisis desde el punto de vista del ámbito nacional, el ámbito autonómico y el ámbito local, hasta eso es criticado, ¿no? Bueno, yo creo que han perdido el norte, sinceramente, porque si no asumen ninguna responsabilidad, si el ejército depende de ti, que es una parte fundamental, si se ha pedido el apoyo, habéis tardado, o en otros casos no se ha dado, oiga, yo creo que dedicarte a atacar siempre al partido que está en la oposición demuestra poca capacidad de gestión y poca capacidad de respuesta por su parte, ¿no? Y lo estamos viendo de manera repetida. ¿Usted cree que los presidentes autonómicos, por responsabilidad, también deben rendir cuentas en sus respectivos parlamentos? Bueno, yo creo que los presidentes autonómicos han estado dando explicaciones y han estado al pie del cañón en todo momento intentando contar cómo estaba la situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que los presidentes autonómicos, nadie duda de que den explicaciones, de que acudan a las sesiones de control, de que estén a las sesiones que se les solicita. Yo creo que hay una gran diferencia, que hemos visto desaparecido prácticamente en estos 20 y tantos días, que es el señor Sánchez. No así a los presidentes autonómicos. Ustedes mismos han puesto declaraciones de algunos de ellos de ayer mismo, ¿no? Sí, se lo preguntaba, porque hay pequeñas diferencias entre algunos varones. Mañueco va a comparecer pasado mañana en las Cortes, en cierto modo, obligado por la oposición. De hecho, el Partido Popular se abstuvo en esa votación. Alfonso Rueda comunicó ayer que a petición propia va a comparecer el próximo 9 de septiembre. Sin embargo, María Guardiola ya dijo ayer, la portavoz del Gobierno regional, que será su consejero de Medio Rural quien comparezca en el Parlamento de Extremadura y no la presidenta, con lo cual parece que no todos están actuando por igual. Pero fíjese que, sin embargo, la diferencia es que todo el mundo va a dar explicaciones. Y ayer nosotros pedíamos que diesen explicaciones los miembros del Gobierno y votaron que no. Es que hay una diferencia. O sea, podemos discutir quién tiene que dar la explicación, pero lo que está claro es que se dan explicaciones. Y si alguien se acerca a ver lo que está haciendo el Gobierno, vemos que es solamente cuando se le fuerza al máximo. No hay una posición proactiva, ¿no?, para dar esas explicaciones. Señor Bravo, usted ha participado en la elaboración de ese plan integral contra incendios que anunció y que presentó Alberto Núñez Feijóo el lunes. Entiendo que desde el ámbito económico fundamentalmente. ¿Cómo se van a articular en forma de iniciativas legislativas esas medidas que incluía el plan? No sé si me puede concretar algo al respecto. Bueno, en ese sentido, como usted bien apunta, en el plan hace referencia a ayudas que son necesarias, que son ayudas desde el ámbito directo, ayudas directas que se puedan establecer, como ya hemos visto que se produjeron en la DANA, como así planteábamos, y algunas de ellas se establecieron. Tenemos también los incentivos, ayudas fiscales que se pueden establecer para facilitar desde la fiscalidad, las inversiones o las ayudas que puedan llegar a aquellos que quieran colaborar o que tengan necesidades de hacer inversiones y que tengan alguna ayuda desde el Estado para poder facilitarlo. Y luego también tendremos que analizar otras vías que se pueden explorar y que desde los sectores llevan mucho tiempo reclamando y que, sin embargo, pues llevamos todo este tiempo sin que haya sido atendidas. Lo que sí que es cierto es que tenemos la experiencia de la DANA. Entonces, punto 1, todo lo que se haga tiene que ser fácil. No puede ser que la gente tenga que rellenar papeles y papeles para información que ya se dispone en las administraciones. La burocracia debe ser limitada. En segundo lugar, las ayudas tienen que ser generosas, porque la gente ha perdido, en algunos casos, todo. Y en tercer lugar, no vale comprometer para luego no dar. Y me explico. En Valencia vio como el Gobierno anunció 16.000 millones. Usted está acercando a datos de la Moncloa, se han dado algo más de 6.000 millones. 16.000, 6.000. Y cuando hablamos de los aranceles, además de no sacar ninguna ayuda, cuando el tema de los aranceles y el tema de Europa y Estados Unidos y Trump,
se anunciaron 14.000 millones de deuda y de préstamos, de los cuales 5.000 millones no están activados y otros 5.000 ni siquiera el ministro nos ha dicho si ha habido solicitudes o no. Entonces, no vale solo con dar ayudas. Las ayudas tienen que llegar de verdad. Porque este gobierno es muy especialista en dar grandes números para luego llegar a pequeñas cantidades. Y yo creo que eso también es una cuestión que nosotros ahí estamos trabajando, ¿no? ¿Les preocupa el hecho de que mucha gente tenga la impresión estos días de que el Estado tampoco ha estado ahora a la altura, de que las distintas administraciones pues no han respondido con la diligencia esperada? Porque los testimonios que vamos recogiendo van en esa línea. Bueno, yo creo que el ciudadano, como usted dice, lo que espera es unas administraciones, ya sea la estatal, la autonómica, la local, que tenga la capacidad de respuesta cuando hay problemas. Y hay problemas de este calibre. Y la coordinación y la cooperación debería ser la prioridad y no el análisis político de qué me interesa más en cada momento. Cuando se hace eso, se pone en riesgo la credibilidad de las administraciones, de las instituciones. Y creo que los que son funcionarios o todo el personal que trabaja para dar respuestas se merecen el máximo respeto. Y por eso nosotros entendemos humildemente que tenemos que estar todos para trabajar y para dar respuesta por encima de ningún interés político, sino por encima el interés general de dar respuesta y de trabajar conjuntamente mano con mano. Por eso, repito, el Partido Popular, el presidente Feijóo estuvo allí para dar el apoyo, para mostrar el compromiso. Los presidentes autonómicos y el Partido Popular a nivel nacional lo que ha puesto encima de la mesa, como usted ha visto, es un documento con 50 propuestas, que evidentemente seguirá desarrollándose, pero un documento con 50 propuestas para intentar llegar a un acuerdo y no anuncios de documento, datos concretos para intentar que situaciones como esta pues no se vuelvan a producir dentro de las dificultades que hay. Y como usted bien dice, yo creo que la colaboración entre administraciones debería ser lo prioritario. Y no deberíamos permitir que el análisis político, si me interesa en un momento dado más o menos, o si realmente pienso que puedo sacar alguna ventaja política, priorice el trabajo de respuestas, ¿no? Que yo creo que los españoles es lo que nos piden. Hablando de la desafección ciudadana, ustedes han criticado estos días, y seguramente con razón, las declaraciones de la directora de Protección Civil. ¿Cree que su compañero Elías Bendodo se equivocó en los términos utilizados para responder a la señora Virginia Marcones? Bueno, yo creo que cuando usted hace el análisis a la directora de Protección Civil, usted como español, el conjunto de personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que esperan? Una persona que trabaje conjuntamente con las comunidades autónomas, que dé la respuesta que tiene como capacidades desde el Estado y busque esa coordinación y ese trabajo conjunto. Claro, cuando alguien escucha a una persona que lo que se dedica es a atacar a las comunidades autónomas, a hacer política en el mal sentido, política de la mala, desde la institución, desde su representación, desde su dirección, en un momento en el que está pasando lo que está pasando, yo sinceramente creo que dice muy poco a favor de ella, ¿no? Y sin duda, pues los españoles pueden valorar, no hace falta que lo digamos nosotros, cualquier español puede valorar cuál es la actitud de esta persona. ¿Y sobre Elías Bendodo? Bueno, yo creo que él hizo una manifestación en un momento de enfado porque estábamos viendo, repito, la actitud de esta señora de ataque continuo a las comunidades autónomas, olvidándose de cuál es su función, cuál es su representación, cuál es su posición dentro del funcionamiento de la Administración, en este caso la Protección Civil, y yo creo que responde a ese enfado, ¿no? Que yo creo que tienen no solamente Elías, lo tenían muchísimos españoles, ¿no? Por cerrar la carpeta de los incendios, el rey se va a desplazar hoy hasta Castilla y León para visitar algunas de las zonas afectadas. Le va a acompañar la ministra Ana Redondo, no así el presidente del Gobierno. Creo que no comparten visitas de este tipo desde la Dana, desde lo que ocurrió en Paiporta. No sé si le sorprende que hoy tampoco le acompañe el presidente del Gobierno, si le parece una anomalía. Es que, fíjese, cualquiera que me esté escuchando creo que tiene la respuesta correcta, ¿no? Lo primero es, si va a acompañarlo para salir corriendo, no. Eso primero, ¿no? Si se acompaña, ¿vale? Su Majestad el Rey nos representa a todos los españoles y está con él, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué más importante tiene que hacer en estos momentos el presidente del Gobierno de España? ¿No? Esa es la pregunta que se haría a los españoles. Si hubiese algo más importante que podría haber, se podría llegar a entender. Pero yo creo que estamos en un momento en el que hemos visto arder una parte muy importante de España, con muchísimos daños materiales, lo más importante, con víctimas, con gente que ha fallecido por trabajar para nosotros, que creo que es lo que todo el mundo deberíamos valorar, gente que ha fallecido por trabajar para todos nosotros, que se merecen nuestro máximo reconocimiento, el acompañamiento a sus familias y también
pensar y trabajar en esa respuesta que tenemos que dar en estos momentos, porque hay una parte que es el daño que se ha producido, las víctimas que hemos tenido, y a partir de ahí hay que empezar a pensar cómo volvemos a intentar recuperar poco a poco la normalidad, ¿no? Entonces yo creo que en este caso acompañar al rey por parte del presidente del gobierno debería ser su prioridad, ¿no? Por abordar dos asuntos más rápidamente, se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado el decreto ley para el reparto de menores inmigrantes. Varias autonomías del PP ya han avanzado que lo van a recurrir ante los tribunales. No sé si tienen vía libre para no aceptar más inmigrantes llegado el caso o si van a colaborar aunque no estén de acuerdo. Pero fíjese, cuando hablamos de los menores, el gobierno parece que habla de paquetería en vez de niños y de personas. Habla de repartir como si fueran. Mire, cuando alguien se acerca a esto, lo primero es el gobierno tiene una obligación dada por el Tribunal Supremo de asumir 1.000 menores. Y todavía no ha empezado, o lo ha hecho de manera esporádica, con excusas de diferentes tipos, o hablando de comisiones interministeriales que ya deberían estar funcionando hace muchísimo tiempo y que no responde. O sea, él no asume su responsabilidad. Y luego utiliza el problema tan grave que tiene Ceuta, Melilla, Canarias, y que ahora está produciendo en Baleares, para buscar la confrontación entre comunidades autónomas, o por ejemplo dejando fuera a País Vasco, Cataluña sin ningún tipo de explicación. Oiga, hay un problema y lo que los españoles requieren, y lo decía usted antes, es la respuesta. Y el Partido Popular ha hecho una propuesta, el presidente Feijóo estuvo con el presidente Clavijo buscando fórmulas, llegaron a un acuerdo. Desde el Partido Popular se han tenido reuniones y se les han hecho propuestas al gobierno con las comunidades autónomas para intentar buscar soluciones para ayudar a aquellas comunidades que tienen más dificultades. Y el gobierno nada de eso le ha importado, lo único que busca es la confrontación y conseguir que esto provoque no sé qué, porque no sé muy bien qué es lo que busca, realmente qué es lo que busca. Y repito, son personas, son niños, no es mercancía, no son paquetes. Y yo creo que el gobierno debería dejar de jugar a la confrontación con esto, con la Dana, con los incendios, con todo, y debería asumir que es el gobierno de España y que los españoles pedimos, exigimos que dé respuestas, ¿no? Y que las comunidades del PP estamos ahí, en las 14 comunidades, dando respuesta y asumiendo responsabilidades de manera continua. Lo que usted ve es que lo que están pidiendo las comunidades es que se entienda su situación, que no se imponga, que se negocie, que se hable. Y eso el gobierno pues parece ser que no, que esa fórmula de trabajo, del acuerdo, del consenso, de entender que un presidente autonómico es el representante del Estado en el territorio. Es el representante del Estado del territorio, con lo cual deberían respetarlo y trabajarlo de otra manera, ¿no? Y ellos no lo hacen, evidentemente. Por último, el Gobierno en los próximos días, quizás en el Consejo de Ministros de la próxima semana, tiene previsto aprobar la quita de la deuda a Cataluña, que va a englobar en un paquete más amplio para favorecer al resto de comunidades autónomas. Si alguna autonomía del Partido Popular, se lo pregunto desde la perspectiva de su partido, decidiera acogerse a esta quita, ¿podría hacerlo sin problema? Pero vamos a ver, lo primero es, ¿esto que se está haciendo es bueno o no es bueno para las comunidades autónomas? La primera derivada es que solamente oímos hablar de la condonación y del cupo separatista cuando necesitan el apoyo para ella y para Sánchez. Nunca antes habían hablado, es más, se habían manifestado en contra, como la ministra Montero. Acérquese al programa electoral, a la página 226 del Partido Socialista, que habla de la financiación autonómica, a ver si usted oye hablar de esto. En segundo lugar, ¿esto va a significar más recursos para las comunidades autónomas? No. Ya lo ha dicho la AIREF, lo han dicho los organismos. No, esto no supone nada. Esto es simplemente el precio que se paga para conseguir los votos de Esquerra Republicana. Entonces, ¿qué reclamamos del Partido Popular? Porque usted me podría decir, bueno, ya la crítica la tenemos clara, pero ¿qué propone el Partido Popular? El Partido Popular y las comunidades autónomas del Partido Popular proponen un nuevo sistema de financiación autonómica. Un nuevo sistema basado en cosas tan básicas como que sea multilateral, que no sea bilateral, que haya un fondo transitorio hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación, que se reduzcan los plazos de liquidación, que las entregas a cuenta no dependan de la voluntad del gobierno, sino que estén establecidas para que sean independientes a lo que quiera hacer el gobierno, sino que si son datos objetivos sea así, que se tengan en cuenta las variables tan importantes que marcan las comunidades autónomas y que necesitan, como es el coste de vida, la despoblación, el envejecimiento de la población, que tengamos en cuenta la insularidad, que tengamos en cuenta el coste real efectivo de la prestación de los servicios, que se trabaje conjuntamente en la gestión de los fondos europeos y de las inversiones, y que sea un sistema tributario justo que responda a datos y a necesidades reales, y no que responda a presiones políticas y demás. ¿Y esto significará? ¿Qué significará? Más recursos, evidentemente, para todos. Para Cataluña, por supuesto, pero también para Valencia, para Murcia, para Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, es decir, para el conjunto de comunidades. Y que lo hagamos con transparencia y no como un pago político. Y el proceso del gobierno ya ha empezado,
Recuerde que el impuesto a la banca, por primera vez, no se reparte conforme al sistema de financiación, sino se reparte conforme al PIB. Quiere decir que le vamos a dar más a los territorios más ricos. Es justo lo contrario de lo que siempre se ha hecho, que el sistema de financiación intentaba ayudar a los territorios con más necesidades para equilibrar este país, para que todo el mundo tenga los mismos servicios. Y ya lo ha hecho el gobierno por un precio político de nuevo para seguir en el poder. Es decir, cada día que Sánchez sigue en el gobierno, los españoles estamos peor. Y lo hicieron con el impuesto a la banca. Es más, en algunos territorios como el País Vasco es posible no cobrarlo. Fíjate, eso sí que es un desequilibrio importante, ¿no? Pero bueno, repito, creo que es algo que solamente responde a decisiones políticas del gobierno y que creo que nosotros lo que tenemos que dar es un mensaje de nosotros haremos un nuevo sistema de financiación nada más llegar, lo tenemos claro, lo tenemos comprometido, es necesario asumir el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas en determinadas áreas que requiere de recursos y eso en cuanto lleguemos será una prioridad y lo haremos. Por último, no quiero que se me escape, ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la comisión interministerial que puso ayer en marcha el Gobierno para combatir la corrupción y que va a coordinar María Jesús Montero, que debe abandonar el Gobierno, hay que recordarlo, en cuestión de meses para ser candidata del Partido Socialista en Andalucía. No sé si piensa que es la mejor elección, la mejor candidata para hacerlo, si cree que puede utilizarlo de alguna manera para potenciar sus expectativas en Andalucía. Bueno, estamos viendo que ellos, repito, todo lo que pueda ser utilizado por su parte para rédito político lo utilizan. Pero, hombre, no parece que los antecedentes sean los más adecuados para ponerle al frente, ¿no? Pero, como lo importante no es luchar contra la corrupción, sino el marketing político y la publicidad política, pues posiblemente, como usted bien dice, por ahí a lo mejor piensa que puede sacar algún rédito. Pero yo creo que lo importante y la respuesta a los españoles tiene que ser una respuesta contundente contra la corrupción, ¿no? Y los casos que hemos escuchado directamente de los audios que ellos mismos se grababan, en el que hemos oído hablar de mordidas en los contratos, hemos oído hablar de uso o de abuso de personas, de prostitución, hemos oído cómo había una trama perfectamente estructurada. No que opinemos, lo que hemos oído de los audios, ¿no? Y yo creo que eso los españoles no quieren. Entonces, comisión interministerial, tal, mira, no, hay que atacar decididamente, ¿no? Alguien puede ver lo que hacen, lo que, por ejemplo, el presidente Rajoy en su momento hizo, que fue endurecer todas las penas, establecer sistemas para el control. Yo creo que lo que los españoles requieren es tener un gobierno limpio y un gobierno que les represente, ¿no? No un gobierno que no les represente. Juan Bravo, vicesecretario del Partido Popular, le agradezco que haya atendido la llamada de este programa. Un saludo y muy buenos días. Muchísimas gracias, Dani, y que pase muy buen día. Es La Mañana de Federico. Es radio. Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo comentábamos antes a propósito de la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico, que hoy queríamos preguntar a los oyentes, pues qué recuerdos, ¿no?, le trae este grupo. Efectivamente, ha fallecido Manuel de la Calva, la mitad y parte fundamental del dúo dinámico, un grupo que inauguró el fenómeno fan en España en los años 60 y suyos son éxitos como Resistiré, como el que escuchábamos ahora mismo, Soy un truán, Soy un señor, que popularizó Julio Iglesias, o el mismísimo La La La, con el que Massiel ganó Eurovisión. Por eso queremos preguntar a los oyentes qué recuerdos les trae a la memoria este grupo tan memorable. Ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamananadfjl, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Cuando mi enemigo sea